Si recordamos, hay dos tipos de procedimientos. Un procedimiento SUT, que no devuelve ningún valor, a diferencia de los procedimientos function. Los procedimientos function están presentes en otros lenguajes de programación, lo único que con el nombre de funciones. Un procedimiento function puede aceptar argumentos como constantes, variables, expresiones, que le pasa el código de llamada. El procedimiento function realiza una tarea y a continuación vuelve al código de llamada. Todos los procedimientos function tienen un tipo de datos, al igual que las variables. La cláusula as especifica este tipo de datos en la instrucción function y determina el tipo de datos del valor que la función va a devolver. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona un procedimiento function. Para ver cuál es su mecánica, es similar al funcionamiento de una máquina expendedora. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿no? Entonces, una máquina de estas características tiene un teclado, que está aquí. Entonces, mediante el cual, con este teclado, nosotros metemos el valor del producto que queramos y la máquina expendedora, pues, nos lo da. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar aquí la maquinita. Nos vamos a ir al editor de Visual Basic o pulsamos Alt F11. Nos vamos a insertar un módulo y este módulo se va a llamar, ¿veis? Ya he puesto sub function sum, abro, cierro, ¿vale? Y ya tengo ahí el procedimiento. Pero claro, aquí hay que agregar algo más. Como estos procedimientos van a devolver valores, hay que especificar en la declaración del procedimiento qué tipo de valor va a devolver. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Después de los paréntesis, especificamos qué tipo de valor va a devolver. Es decir, aquí ponemos as integer, ¿vale? Y ya tenemos el tipo de valor a devolver. Esto podemos omitirlo. Es decir, el tipo de valor a devolver lo podemos omitir. Pero por defecto entonces va a poner el tipo de datos variant. Y entonces este tipo de datos va a reservar una memoria quizá que sea innecesaria para lo que nosotros vamos a usar. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es declarar dos variables, que va a ser int dato1 como integer, dato2 como integer. ¿Vale? Ya con esto tenemos las dos variables declaradas. Ahora vamos a hacer una cosa y es que vamos a darle un valor a cada variable. Dato1 va a valer 5 y dato2 va a valer 6. Ahora vamos a realizar la suma. Para ello vamos a poner lo siguiente, que suma es igual a dato1 más dato2. Bien, ahora lo que vamos a crear es un procedimiento SUT que se va a llamar llamada, porque va a llamar al procedimiento suma. Para llamar al procedimiento suma simplemente tengo que poner, el nombre del procedimiento. No se ha definido la variable, me falta la O, ¿vale? Pero no veo la suma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, él llama a este procedimiento, encuentra un procedimiento que se llama suma, que es el que él busca, ejecuta las instrucciones y una vez que llega aquí, vuelve de a donde ha sido llamado. Y justamente debajo, pues se va a encontrar, con un MSG bot. Y le vamos a decir, pues, por ejemplo, la suma es igual a, concatenamos con la variable suma. Si ahora ejecutamos, pues nos dice que la suma es igual a 11. ¿Vale? Hasta aquí estamos de acuerdo. Un procedimiento function puede aceptar parámetros, aunque no es necesario. Por ejemplo, y si yo quiero que aquí, en este procedimiento, ¿vale? No sume siempre los mismos números, sino que sea capaz de sumar cualquier valor que le pongamos. Para hacerlo, debemos de modificar el código y tenemos que ponerle dentro de los paréntesis dos variables exactamente igual que lo hacíamos con el procedimiento SUT.
y vamos a llamarla var1 como integer, var2 como integer. Eso quiere decir que esto ya no haría falta. Lo que pretendo es pasarle los valores en tiempo de ejecución. Si hemos declarado dos variables, quiere decir que hay que pasarle dos valores. Entonces, en el procedimiento SUT también vamos a hacer algunas modificaciones y vamos a declarar dos variables, que van a ser din dato1 como integer y dato2 como integer. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, perdón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el MSGBoss, ¿vale? Ya tendríamos que cambiarlo, pero como queremos que los valores, es decir, a dato 1 y a dato 2, los valores los va a pedir a través de un input box. Es decir, que vamos a poner dato 1 es igual a input box, ¿vale? Y le decimos valor 1. Y hago así, control C, pego y pongo valor 2. Me vengo para acá y aquí cambio el 1 por el 2. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Entonces ahora vamos a poner lo siguiente en el MSGBox que hemos dicho que íbamos a cambiar. Esto lo vamos a borrar. Y aquí le vamos a poner dato 1, dato 2. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues el valor que se almacena en dato 1 se pasa a var 1 y el valor que se almacena en dato 2 se pasa a var 2. Una vez que hayamos pasado los valores, pues el procedimiento suma hará la suma de var 1 más var 2. Entonces aquí tendremos que poner var 1 y aquí var 2. Entonces nos vamos a poner aquí y vamos a ejecutar. Pero antes tengo que llamar. Espera, vamos a ejecutar. 10 y 10. Vale, 20. No había que hacer nada. ¿Vale? Entonces, MSGBox suma, ¿qué es lo que hace? Es decir, primero lo que hace es llamar al procedimiento suma y va con los valores que nosotros hayamos puesto los input box. Lo suma, vuelve de donde salió y entonces ya nos muestra el resultado. Por ejemplo, vamos a volver a probar 7 y 3, pues 10, es correcto. Los procedimientos function puede llevar delante lo que se llama un modificador de acceso para cambiar su ámbito. Si nosotros delante le ponemos la palabra private, pues haremos el módulo a nivel de módulo. Es decir, no podemos llamar al procedimiento suma desde un módulo diferente. Si le ponemos la palabra public, pues con esto conseguimos que sea accesible a nivel de proyecto y podemos llamarlo desde cualquier otro módulo. Entonces, ¿qué ámbito coge por defecto? Si nosotros no le especificamos nada, por defecto lo pone como public. Entonces, en definitiva, si no quieres que este módulo sea accesible, pues hay que ponerlo como private. Ahora vamos a ver cómo crear una función de forma personalizada, es decir, nosotros vamos a crear la función. Por ejemplo, imaginemos que usamos una fórmula de forma frecuente. Podemos crearla, es decir, esa fórmula que nosotros usamos de forma frecuente como una función y añadirla al conjunto de funciones de Excel. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imaginemos que todas las mañanas una de las cosas que tenemos que hacer es el pago de las nóminas. Entonces aquí he creado una hoja de cálculo sencilla para hacer el ejemplo. Bien, tenemos que averiguar la comisión y el total. Para calcular la comisión vamos a multiplicar el salario base más las ventas por el tanto por ciento que le pertenece. Entonces, de momento vamos a realizar este cálculo en el procedimiento function. Y entonces lo haríamos pues de la siguiente manera. Por ejemplo, yo me pondría aquí
y diría si D2 es igual a 1, pues sería C2 más E2. Cerramos y ponemos por 15%. Que no lo es, esto es lo que se llama un sí anidado. Pues vamos a preguntar si C2 es igual a 2. Y entonces pues sería C2 más E2 por el 25%. Y si tampoco lo es, vamos a preguntar si D2 es igual a 3. En ese caso, pues va a ser C2 más C2, cerramos por el 35%. Hemos abierto 3 sí, pues 3 sí son los que tenemos que cerrar. Y aceptamos, perdón. Y entonces nos dice que a José López tiene un salario base de 1.200 y unas ventas de 500, pues le pertenece una comisión de 225. Ahora vamos a copiar la fórmula hacia abajo, hacemos un doble clic y ya lo tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínate que todos los días, en diferentes hojas, en diferentes ficheros de Excel, tenemos que hacer este cálculo con frecuencia. Entonces, una de las cosas de tu trabajo es estar calculando todos los días lo que es la comisión, ¿vale? Entonces, repetir esta función anidada todos los días puede ser algo pesado. Inclusive nos podamos equivocar. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, pues podemos usar el procedimiento Function, que permite crear una función personalizada que realice un cálculo y que esta función pase a estar dentro de las funciones de Excel, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al editor de Visual Basic, presionamos aquí o al F11, vamos a insertar un módulo y a este módulo lo vamos a llamar cálculo salario. Debemos de especificar si es que va a recibir parámetros y claro, qué tipo de parámetros. Debería de recibir por un lado el salario base, por otro lado el tipo de vendedor y las ventas, para al final poder calcular la comisión. Entonces el salario base lo vamos a poner de tipo Dowell, el vendedor de tipo integer o byte, porque los únicos valores que va a tener va a ser 1, 2 y 3. Y venta va a ser también de tipo Dowell. Bueno, pues vamos a ello. Entonces hemos dicho que va a ser salario como Dowell, coma, vendedor como integer, coma, y por último ventas como Dowell también, ¿vale? Es decir, este procedimiento va a recibir 3 parámetros. Con esto ya hemos declarado nuestro procedimiento Function con los parámetros que necesitamos. Ahora tenemos que trasladar lo que hemos hecho antes en Excel con el sí anidado a código VBA. Entonces, voy a empezar poniendo lo siguiente, que es un if, que es el equivalente a sí en S. Y yo le voy a poner si vendedor es igual a 1, entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que poner dentro? Pues lo que tiene que hacer, que sería el cálculo del salario más las ventas por la comisión que le pertenece. Voy a añadir una columna en la hoja, donde vamos a calcular las comisiones, pero en VBA, para ver que los resultados son los mismos. Entonces vamos a la hoja de cálculo y vamos a poner aquí, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner comisiones, aceptamos, doble clic, volvemos a VBA y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver, le vamos a preguntar, a decir, si vendedor es igual a 1, entonces el cálculo del salario tiene que ser igual, vamos a abrir un paréntesis, perdón, al salario más las ventas y lo vamos a multiplicar por el 0,15, que es el 15%.
¿vale? Entonces, si no lo es, pues vamos a preguntarle que en caso contrario, si vendedor es igual a 2, pues entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar y cambiamos el 1 por el 2, que tampoco lo es. Bien, pues vamos a preguntar que en caso contrario, si vendedor es igual a 3, entonces, y yo ya lo tengo copiado de antes, salario por, cambiamos el 1 por el 3 y terminamos el if. ¿Vale? Con estas instrucciones, pregunta qué vendedor es y a continuación, pues le aplica el porcentaje que le pertenece. Antes he cometido un pequeño fallo porque estoy acostumbrado a usar los procedimientos SUT y es que aquí he puesto SUT y no es SUT, es function. Entonces ahora nos vamos a ir, esto quiere decir que esto está agregado como una función de Excel y para verlo, vámonos a Excel. Si yo pongo aquí CA, mira, cálculo de salario, justamente la que nosotros hemos creado. Ahora nos pide los valores. Bien, lo primero que tenemos que darle es el salario base. Después tenemos que darle el vendedor, el tipo. Y después las ventas. Entonces, si yo pulso Enter, si os dais cuenta, me da exactamente igual que lo hemos calculado en la hoja de cálculo. ¿Vale? Entonces, él lo que hace simplemente es lo que él hace exactamente lo que hace aquí. Él va a preguntar qué tipo de vendedor es y según el tipo de vendedor que sea, pues le va a aplicar un porcentaje u otro. Ahora vamos a copiar hacia abajo y vemos que son exactamente iguales. Otra forma de hacerlo, pues mira, si nos vamos a fórmulas, nos vamos a autosuma, nos vamos a más funciones y aquí voy a poner cálculo y tenemos que elegir definidas por el usuario. Le decimos ir. Entonces él me da la recomendada, pero como te he dicho antes, definida por el usuario. Esa no es. Y si se dan cuenta, aquí está nuestra función. Si hacemos un doble clic, pues ya solamente tenemos que ponerle los valores. Por ejemplo, este sería este y este sería este. Y acepto, y aquí tenemos exactamente el mismo resultado. Perdón. Esto sería otra forma de poder hacerlo.